Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos como siempre con las entrevistas, sigo aportando personas que aportan valor, como mínimo yo lo considero así y espero que lo estéis disfrutando o como mínimo pues yo disfruto haciendo las entrevistas que para mí como mínimo esto es lo más importante, pero me encanta compartirlo con vosotros. Hoy tenemos una persona que conocí a través de algunas de las charlas que había dado en el Instituto Juan de Mariana. Veréis que últimamente estoy intentando traer aquí personas que quizás no son tan conocidas, pero justamente esa es la excusa también de dar a conocer pues, a personas que quizás están en una segunda fila, pero que creo que desde mi punto de vista tiene mucho a aportar. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Castillo, que él es sociólogo y consultor político y es venezolano afincado en España. Eduardo, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, todo muy bien por acá, contento de la invitación y de verdad que te agradezco enormemente la oportunidad de estar acá. Pues muchas gracias, a ver qué tal lo pasamos. A mí, no sé si lo sabías, el tema del marketing y la política y las hegemonías y estas cosas es algo que me interesa y me interesa cada vez más. Así que espero que en esta charla te podamos conocer, pero también será un poco masterclass, que es últimamente lo que hacemos y vaya, creo que aprenderemos mucho. Como sabes, para entrar en materia, la primera pregunta siempre es la misma, que es que nos cuentes un poco de ti. ¿Quién es Eduardo Castillo? Háblanos de tu trayectoria personal o profesional, si te parece, y a partir de ahí iremos tocando varios temas. Así que cuando quieras. No, genial, genial. Mira, yo vengo, como ya bien dijiste, de Venezuela, estuve varios años implicado en la política nacional, hice mi carrera de sociología en lo que sería el equivalente a la Universidad Complutense, allá en Venezuela, que es la Universidad Central de Venezuela, es mi alma mater, y digamos, donde tuve mis primeras conexiones con el mundo de la política, del marketing, de las campañas, que fue lo que me terminó apasionando. Yo no reniego de mi carrera, no reniegaré nunca, no me separaré, no me separaré nunca del hecho de ser sociólogo. Sin embargo, lo que realmente me apasiona es el mundo de la política, de las campañas, las elecciones, ¿sabes? O sea, es el ámbito que, digamos, me atrapó. Y decidí muy pronto, sobre todo a raíz de la simpatía que iba sintiendo por las ideas liberales, no estaba de más decir que en mi carrera o en sociología es bastante complicado tener acceso a autores que no sean de la corriente principal, hegemónica, que básicamente son los autores marxistas o posmodernos en este caso. Tuve profesores brillantes, por supuesto, pero alguno que otro sí se preocupó por dar una perspectiva distinta, por dar unos contenidos diferentes que al menos permitieran ampliar la visión que se tenía. Recuerdo claramente cuando empezó todo el tema y fue cuando en el curso propedéutico de la carrera de sociología, que son unos meses de preparación para que la gente entre más o menos equiparada en ideas, en contenidos, en capacidades, uno de los profesores que nos daba algo así como técnicas de estudio, se llamaba la materia, y nos puso a leer a Lenin, el libro de Lenin en técnicas de estudio. Ante eso, un profesor brillante que tuve luego en otras materias, se enteró y nos pidió que leyéramos, o sea, digamos, la contraparte más posible de todas, que eran autores latinoamericanos, de lo que sería hoy en día catalogado como la derecha latinoamericana de los 80, 90. Un libro famosísimo del buen salvaje al buen revolucionario, que es un compatriota mío, que es súper recomendable para cualquier persona que se esté introduciendo en este mundo. Fue, digamos, uno de los que empezó con mi transición a tener una mente más abierta, primero que nada, porque obviamente yo nunca simpaticé con el comunismo, nunca simpaticé con esas ideas, pero digamos, uno tiene 17, 18 años, está en la universidad y digamos, eres fácilmente impresionable. Entonces, de esa manera, yo creo que también, creo que es algo que se reproduce en muchas universidades latinoamericanas, hay como una estrategia por parte de ciertos sectores de apropiarse de los centros de generación y reproducción de conciencia, muy gramsciano todo el tema, para reproducir sus ideas, y sucedió en Venezuela durante muchas décadas. Pues si te parece, continuemos con este último punto y me gustaría preguntarte por qué especialmente en sociología o politología, también lo veo mucho, es un nido de zurdos, hablando mal y en plata, porque es que es inequívoco, sobre todo lo ves en Twitter o así, cuando ves sociólogo,
politólogo, dices, ya, o sea, ya creo que poder predecir lo que vas a decir. ¿Por qué siempre hay esta tendencia tan unívoca en estas Sí, materias? fíjate, yo creo que responde a varias cosas. Una tiene que ver con los pensum de estudio. Los pensum de estudio favorecen ese tipo de conocimientos menos científicos, más relativistas. O sea, el relativismo de hecho es una corriente que favorece mucho las posturas más, o al menos las actuales, de la izquierda, porque recordemos, la izquierda antes era absolutamente pretenciosa en cuanto a su cientificidad y asumía que ellos eran los que iban a gobernar el futuro porque la ley histórica Ya. el materialismo dialéctico decía que la contradicción iba a resolverse en el comunismo. Entonces, básicamente, yo creo que tiene que ver con eso, con que hay un apartado muy de herencia, de que no puedes hasta cierto punto prescindir de algunos autores. Como me contó a mí también un amigo mío economista, no puedes totalmente prescindir del keynesianismo aunque no te guste. Ujú. Eh, pero también hay un apartado ya más de voluntad, de estrategia, de cómo proceden ciertos sectores en el ámbito de la universidad. Eh, Te hablo de la experiencia mía en Venezuela. Era muy común que los concursos de oposición estuvieran controlados por los profesores de izquierda, que eran quienes controlaban las fechas de convocatoria, las evaluaciones, las calificaciones y demás. De esta manera lo que garantizaban era que quienes accedieran a los concursos y quienes entraran a las cátedras siempre fueran personas que estuvieran alineadas por lo menos con sus programas de investigación, que siempre tienden hacia saberes que para otros sectores son al menos prescindibles. Es decir, también hay una realidad y es que, por ejemplo, desde el ámbito de lo que podemos llamar las derechas, hay una tendencia hacia preocupaciones más sobre la utilidad de lo que se está impartiendo en las universidades. Ujú. Y esto no quiere decir de ninguna manera que no hayan investigadores o profesores que se preocupen por temas más superfluos, o sea, que todo sea utilidad para las derechas, pero sí es cierto que desde las izquierdas hay una cierta apertura hacia estudios de género, hacia temas antropológicos de la alimentación, que realmente no responden a ¿cómo se llama?, los intereses de mercados, ¿sabes? No responden a las necesidades de la sociedad, sino que responden a los intereses y preocupaciones del mismo investigador o de la universidad. Mm. Entonces aquí hay que también tener en cuenta que yo que decían Nozick y Juvenel, que hay una generación de intereses que se crean en la universidad que generan conflicto al momento de que una persona estudie en la universidad y salga al mercado laboral. Y hay algunas áreas que se enfocan más en perpetuar la permanencia de los egresados dentro de la universidad. Es Ujú. decir, tú estudias, por ejemplo, literatura inglesa para mantenerte dentro de la universidad. Y obviamente entras en esa lógica de retribuciones y de beneficios que responde a tu disciplina académica, no tanto a tu capacidad de proveer un servicio en el mercado. Entonces, esta dualidad de la gente que se forma en la universidad para permanecer en la universidad y de la gente que se forma en la universidad o en la formación profesional para salir al mercado, es una cosa que también define nuestra visión de mundo. O sea, Mm. crecemos en la universidad pensando que el conocimiento vale por el mero hecho de ser conocimiento, más allá de que si el conocimiento es correcto o no es correcto. Ahí entra todo el tema del relativismo, de que todos los conocimientos son válidos, de que no hay método válido, de que no hay un solo método de estudio para conocer la realidad, o que la realidad no existe. Pero eso ya es otro tema. Hablemos de este otro tema porque me encanta. Lo hablo a veces con amigos y conocidos y vaya, no quisiera ser presuntuoso, pero me da la sensación de decir, bueno, te han comido la cabeza. Hablemos de este relativismo, de este constructo social, ¿no? Estas ideas parece, corrígeme si me equivoco, que creen que, digamos, la sociedad se puede orquestar desde arriba hacia abajo y la gente querrá lo que unos planificadores o burócratas decidan. Entonces, ¿qué es un poco si tuviéramos que resumir esa tesis de izquierda que aprendiste en sociología, cómo la podríamos definir así brevemente? Es que además una de las cosas más graciosas que a mí particularmente siempre me resultó particularmente peligroso era esa idea de que el sociólogo es el doctor de la sociedad. O sea, el sociólogo está llamado a arreglar la sociedad como si la sociedad fuera, no sé, un juego de legos que está mal armado
y que hay una visión perfecta que debemos perseguir y que, bueno, y que la persona que tiene la potestad o que tiene la capacidad de hacerlo, ese es el sociólogo. Pasará también en la politología. Creo que también sucede, bueno, es la visión falaz de la pretensión del conocimiento, que hablaba Hayek. O sea, yo sé, y también es fantástico como Isaiah Berlin lo dice en sus dos conceptos de la libertad. O sea, yo sé, y como yo sé, y tú no sabes, si tú supieras lo que yo sé, tú me darías las gracias por obligarte a hacer lo que yo sé, ¿sabes? O sea, es como que, digamos, es la pretensión de conocimiento para presidir sobre la vida de las demás personas. Además es un tema de arrogancia total. Pero es curioso porque esa arrogancia total va acompañada hoy en día de esta posmodernidad relativista en la que todo es válido, en la que no se puede juzgar a nadie basándose en una idea de verdad, no hay buenos y malos, pero sí hay buenos y malos al final que son derecha e izquierda, pero no hay buenos y malos en temas no sé, lo vemos hoy en día en temas que se están discutiendo en Estados Unidos como la pederastia, ¿sabes? De que no es un abuso de autoridad sobre el menor, ¿no? Es simplemente una orientación sexual más, ¿sabes? Como si, bueno, o ya aplicado a la política, de forma muy interesada, discusiones como las que se dieron en Argentina sobre cuál era la edad mínima para votar. ¿Y por qué se discutía esto? ¿Por qué se discutía la edad mínima para votar? Que me recuerda ampliamente a la discusión acá sobre el voto femenino cuando la República. Claro, porque lo que era malo, que era el voto femenino para las izquierdas, porque las mujeres iban a votar supuestamente lo que sus padres y los curas le ordenasen, aquí es bueno porque los jóvenes tienden a identificarse muchísimo y acríticamente con los sectores de izquierda. Entonces, ¿qué les conviene? Aprobar la disminución de la barrera del voto para que niños o adolescentes de 15, 16 años vayan a las urnas, voten, porque tienen garantizado que ese sector de la población les va a votar masivamente. Entonces, de esa manera, ellos interesadamente plantean esa discusión. Y efectivamente, ¿cómo la plantean? La plantean de que si tú no estás de acuerdo, eres un retrógrada, eres un fascista, eres un intolerante, eres un prejuicioso y demás. Bueno, muy interesante esta tesis y me está pasando lo que me pasa últimamente con los entrevistados, que me deprimo, me deprimo enormemente. Para cerrar este tema, te voy a hacer una pregunta que he hecho en otras ocasiones. Estos planificadores, vamos a decir, más allá de los tontos útiles, que son los que repiten como loros, estos planificadores se mueven por maldad o por desconocimiento o autoengaño. O quizás esta dicotomía que estoy creando no la ves conveniente, pero me gustaría saber tu opinión, Eduardo. Yo creo que habrán casos especiales y particulares. Yo creo que hay gente mala, yo sí creo que hay gente mala en el mundo que simplemente goza de controlar la vida de los demás, de imponerle su visión de mundo a los demás. Yo también creo que hay un apartado de lo que sería el naif, la cuestión de ingenuidad. A mí se me ha enseñado toda la vida de que yo por haber estudiado soy superior a otras personas, entonces debo retribuirle al mundo ese privilegio que yo he tenido al poder estudiar. ¿Y cómo se lo retribuyo? No generando empleo, no generando bienestar, no invirtiendo, no emprendiendo, porque eso es como muy mundano además. O sea, como yo que estudié planificación o yo que tengo un doctorado en X o Y, voy a invertir dinero y ensuciarme en ese mundo mundano y cortoplacista de los negocios. Entonces, ¿cómo se supone que yo voy a contribuir a la sociedad? Arreglándola con base en las ideas que fueron inculcadas en mí en la universidad. Es decir, yo soy un privilegiado, primero que nada, por haber podido ir a una universidad que si es pública es mucho más privilegio, porque claro, quienes acceden contrariamente a lo que la gente cree a las universidades públicas son las clases medias y altas, que generalmente atraen también una formación previa en colegios privados de mayor calidad, mayor inversión, mayor dedicación de los padres, etc. Pero como yo vengo de ese mundo privilegiado y se me ha enseñado a sentir vergüenza de ese mundo privilegiado por el que a lo mejor mis padres se sacrificaron muchísimo, yo me veo en la necesidad o la obligación de retribuirle al mundo de alguna manera. Y a mí se me enseñó que la mejor manera de hacerlo, por ejemplo, es entrando en un ministerio y creando políticas públicas que beneficien a la ciudadanía. Y entonces, claro, ante eso, evidentemente, ¿cuál es el problema?
los problemas sociales son problemas de gestión pública, son problemas en los que el gobierno no ha afrontado bien el asunto y que deben ser trabajados de esa manera. Por ejemplo, y hago un paréntesis muy breve con el tema de mi país. Una de las críticas más grandes que se pueden hacer en el tema de Venezuela es que la mayoría de la gente cree que es un problema de gestión. La mayoría de la gente cree que Venezuela tiene un problema de que no se reparte mucho mejor el dinero, cuando el problema siempre ha sido que precisamente esa repartición de dinero nos trae a estas crisis que tenemos posteriormente. Evidentemente nunca como ahora, pero no es un tema de gestión. Por muy buen gestor que tengas tú en el gobierno, en el momento que tengas precios altos, esos precios te permiten solo un periodo falso de prosperidad, de subsidios y de ayudas, que en algún momento llega a su fin. Entonces es un tema ya sistémico que la gente no termina de entender. Y es lo mismo que pasa, creo yo, con esos planificadores arrogantes. Fíjate tú que Hayek decía que los planes divergían, pero los planificadores todos eran iguales. Y es esta fatal arrogancia de creerse que están por encima. Es muy típico también de lo que pensaba otro autor que a mí me encanta, que se llama Michael Oakeshott. Siempre lo recomiendo, me parece un tipo fantástico. Él era un conservador, no tanto un liberal. En lo económico sí tendía más hacia el liberalismo económico, pero él era un conservador que hablaba mucho del tema y además tiene un ensayo fantástico que se llama el racionalismo en la política. Y es esta idea racionalista de que el racionalista piensa barrer con todo. Yo voy a barrer con todo y voy a renegar de cualquier conocimiento tácito o ley consuetudinaria que esté previa a mí. Voy a hacerlo porque, claro, la razón es la que debe gobernar, y como la razón debe gobernar y yo tengo la razón, la sociedad debe organizarse conforme a lo que yo considero. Y por eso debo barrer con todo. Y barrer con todo puede ser desde la Revolución Francesa con sus cientos de miles de muertos hasta cualquier ajuste económico que se imponga desde arriba en las sociedades modernas de hoy. Qué fuerte. Seguimos con esta idea de ir entendiendo al contrincante. Luego ya hablaremos de consultoría política, que también, como te he dicho antes, es un tema que me encanta. Me gustaría saber si has tenido encontronazos, digamos, en algún tipo de discusión con algún compañero del sector, porque al final estamos hablando aquí tú y yo, tenemos nuestra cámara de eco y nos decimos que sí a todo porque estamos de acuerdo, pero no sé si es posible un tipo de debate o refutación o argumentación, o quizás tienes alguna anécdota, porque claro, aparte tú vienes de Argentina, de Venezuela, en el cual las cosas, pues el tema está especialmente candente y sobra decir cuáles han sido las consecuencias de estas malas ideas. No sé, cómo estos temas que hablábamos antes de maldad o de autoengaño y demás, ¿hay algún tipo de diálogo posible con la tesis contraria? Fíjate, el diálogo es complicado porque primero tienes que acordar algo muy importante que son los conceptos. Yeah. Si tú no tienes unos conceptos mínimos de discusión, no hay posible diálogo. Hay debate, y hay un debate en el que no se va a convencer una parte a la otra. Es un debate en el que se va, si acaso, convencer al público que está presente. Por eso también hay que ser muy astuto y saber elegir las batallas en las que uno se mete. Mucha gente queda quemada porque entra mucho al trapo en redes sociales y se desgasta, porque ese debate desgasta. Además que frustra, porque te da la idea de que la mayoría de la gente piensa como tu contrincante. Pero la realidad es que hay algo que se identificó también en marketing político, y aquí empiezo a conectar también con eso, y es que la mayoría de la gente que piensa distinto no se mete en estos temas, no está permanentemente metiéndose en estos temas porque realmente tiene una vida que hacer, tiene un trabajo al que ir, está cansado, llega a su casa, tiene que ver a su familia si la tiene, quiere estar con su chica, con su chico, con lo que le dé la gana, o incluso echarse al sofá a ver películas en Netflix. Eso ya es cosa de cada quien. Yeah. Pero la realidad es que la mayoría de la gente no está metida en estos temas, y ahí hay una falla. Es una falla de esa actitud de que yo lo que quiero es que me dejen en paz, y renuncias al ámbito político. A mí, como me apasiona, no me cabe totalmente en la cabeza renunciar a él. Puedo entender que haya gente que no, pero el problema también ha sido que durante mucho tiempo, desde la otra acera, nosotros nos hemos lavado las manos sobre el tema de abordar la problemática social. La problemática social me refiero al ámbito político, a lo que está pasando en las universidades, a lo que pasa en los colegios, a lo que se dice en los medios de comunicación. Ahorita hay como un despertar que nos deja a muchos indiferentes, pero yo creo que ha sido un error. Se cometió en mi país durante décadas, se le permitió la entrada
indiscriminada a la izquierda, a las universidades y al sistema educativo, y hemos cosechado los frutos de aquella no sé cómo llamarlo, de aquella benevolencia o ingenuidad, mejor dicho, con la izquierda en mi país, que se les permitió que ellos manejaran todo el tema universitario y controlaran básicamente la generación de las generaciones nuevas. Crear las nuevas generaciones siempre estaban en manos de la izquierda, salvo que fuera un colegio privado carísimo o muy exclusivo y que obviamente no iba a todo el mundo. Entonces, ¿cómo tú dialogas con una persona con la que no encuentras mínimos comunes de discusión? Es que no dialogas, terminas peleando. Porque si tú planteas un debate con esa persona o un diálogo en el que tratas de persuadir, hay que entender de que estamos hablando de visiones de mundo que son muy, muy dispares. Yo escuchaba hace poco una discusión de gente en la calle que decía, no, es que el problema ahora y de lo que se nos viene es que no hay conciencia de clase. Es que los proletarios, los trabajadores no tenemos conciencia de clase, entonces ahora no tenemos, ¿sabes? La visión tradicional decimonónica. Ya empezamos. La visión decimonónica marxista súper trasnochada y superada. Entonces, en esa situación es muy complicado. ¿Qué recomiendo yo cuando la gente me pregunta este tipo de cosas? Que sepan elegir las discusiones en las que se meten. O sea, realmente el tiempo es una cosa muy importante como para perderlo en discusiones que no te generan nada. Esto no quiere decir que te vas a bloquear, que vas a dejar de discutir, pero las energías son para utilizarlas de una manera eficiente. Al menos yo siempre he creído eso. Y, por ejemplo, yo trato de evitar discusiones con la gente con la que estoy en contra o con la que no concuerdo, salvo que el entorno sea propicio para conversar. Porque una cosa que ellos, o que la izquierda suele ser muy hábil, es que plantea las discusiones en los espacios o los terrenos en los que les conviene. Por ejemplo, te invitan a una discusión en una universidad en la que ellos son una mayoría casi absurda y absoluta. Te bloquean la entrada al evento, te montan protestas en las afueras del evento. Todo lo hacen para desestabilizarte emocionalmente y tratar no quiero decir ninguna grosería, pero de desequilibrarte emocionalmente y que dejes un desempeño peor. Entonces, una cosa que vemos en marketing y que yo quiero traer a cotación ahora, sobre todo para que la gente que vea este video entienda, es que tú no estás, cuando tú debates con alguien, tú no estás hablando con ese alguien o tú no estás tratando de persuadir a ese alguien que está frente a ti. Él está contra ti. Él quiere destruirte de la misma manera que tú quieres destruir los argumentos de esa otra persona. ¿Para quién estás hablando tú? Para la gente que está en el público, para la gente que te está escuchando, para la gente que está atenta a lo que tú estás diciendo. Entonces, ahí hay una serie de errores que se pueden cometer, pero lo primero que tienen que entender cualquier persona que vaya a un debate, cualquier persona que vaya a un programa de televisión, cualquier persona que tenga un podcast, cualquier persona que vaya a una entrevista de radio, es que está hablando no para persuadir a los contertulios, sino para persuadir al público. Eduardo, me vas enlazando los temas, me va perfecto, tío. Eres el tercer consultor político que tengo en este canal, o sea, como te puedo decir, es un tema que me interesa. Tuvimos a David Álvaro García, que es del PP, Luca Constantini, el otro día, que ha escrito un libro sobre Podemos, por cierto, y ahora tú. Y a los dos les hice la misma pregunta que ahora te voy a hacer. En este caso es, ¿hasta qué punto el marketing político puede ser también un arma de doble filo? Es decir, ¿cuál es el buen marketing político y cuál es el marketing político que nos lleva al populismo? No sé si se entiende mi pregunta. Sí. Otra vez me pones una tesitura porque una de las cosas que caracterizan a la política es esa ambición de alcanzar el poder a costa de cualquier cosa. Ajá. Y el marketing político básicamente es la herramienta que te puede permitir alcanzar el poder a cualquier costo. Entonces, ahí hay un apartado que trata de la ética, de hasta qué punto se permite la mentira, sobre todo porque en las campañas y en la política la mentira es constante y es algo natural, es decir, o sea, nadie llega, o sea, en la estrategia, el engaño es fundamental, por ejemplo. Y la estrategia es la base de cualquier campaña exitosa y de cualquier empresa personal de poder. Pero si la característica de las campañas exitosas y de la vida política es el engaño, ¿qué puedes pretender tú del marketing político que se supone que utiliza herramientas para que tú alcances el poder? O sea, también va por ese ámbito del engaño. Hay un apartado, y no es cuestión tampoco de denostar totalmente de la ciencia del marketing político, porque mucho de ello depende
de quién es tu consultor, de cuáles son los límites que él está dispuesto a aceptar. Hay un apartado que tiene que ver con el contexto social. O sea, si tú logras, por ejemplo, una de las enseñanzas más valiosas que yo recibí en la universidad cuando estudié el marketing político aquí en Madrid, era, si tú consigues que la agenda de los medios, que la agenda de los ciudadanos y la agenda de tu partido coincidan o de tu candidatura coincida, tienes un gran espacio para ganar. Porque estás hablando de lo que le interesa a los medios, es decir, vas a obtener espacio mediático y vas a hablar de lo que le interesa a los ciudadanos, que es lo que al final de cuentas determina qué les interesa al momento de votar. O sea, por qué votan y por qué motivo votan. O sea, yo voto por interés, punto. Entonces, claro, pueden haber casos de yo voto porque este me cae mejor, pero nadie vota por un candidato que te cae mejor, que te está prometiendo que te va a hacer la vida peor, básicamente. Obviamente también porque pocos te dicen, o ninguno te dice, no, yo voy a empeorar la vida de la gente, todo el mundo te va a prometer villas y castillas, el oro y el moro, pero que también es parte de la responsabilidad del marketing político, que es precisamente encontrar el mejor mensaje para conectar esas promesas de campaña o esas características buenas de tu candidato con el electorado que puede ser propenso a votarle. Pero ahí, como te digo, hay un apartado de ética, sobre todo al momento de marcar los límites. O sea, hasta qué punto la mentira puede ser utilizada en una campaña. Como no hay una normativa que te diga o que pueda contrastar si lo que yo te estoy diciendo en este momento de la campaña es mentira, es decir, yo prometo, Rajoy 2011, vamos a bajar los impuestos porque hace falta una rebaja impositiva. Y llego al poder y lo primero que hago es subir los impuestos, no hay un ente que sancione ese incumplimiento de las promesas. Básicamente porque siempre van a deducir que no, el contexto está distinto, la crisis es mucho más grave de lo que era. Cara duras. Sí, o sea, todos los políticos tienen un poco de eso. Digamos que estar en marketing político y ser tan liberal como soy yo, te hace tener esa relación amor-odio con todo lo que es el gremio. Pero ahí vamos, la llevamos. Bueno, todos cabalgamos incongruencias que decía aquel. Pero permíteme que insista, quizás no formulaba bien la pregunta o podemos ir un poco más allá, que es decir, en el deporte se habla del fair play, ¿no? Es decir, todos tenemos las mismas normas, el portero no puede tocar el balón con la mano fuera del área, el delantero no puede marcar con la mano, etcétera, y por eso hay un árbitro. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno puede intentar hacer una campaña más o menos honesta, con el uso de los eufemismos y todo esto que vamos hablando, cuando tu contrincante está utilizando estrategias que no son fair play, que no son deshonestas? Es decir, ¿hay manera de competir cuando tus contrincantes no están utilizando ese como acuerdo tácito de no mentir? Claro, te pudiera dar la respuesta del marketing. La respuesta del marketing formal de cara al público sería no, sí se puede con una buena consultoría, con un buen trabajo, con una buena investigación. Y la respuesta honesta, que yo creo que es la real, es que básicamente no habrá un momento, o sea, no habrá campaña en la que en algún momento no se utilice alguna táctica sucia de marketing. Por ejemplo, la de Obama, rápidamente te lo cuento. La de Obama, que es para el mundo del marketing, además que no es sorpresa, el mundo del marketing también suele estar dominado por figuras muy tendientes hacia la izquierda, muy simpatizantes con la izquierda. Es cierto que la derecha suele comunicar peor. No creo que sea por el hecho de ser derecha, sino por el hecho de cómo afrontan los hechos y cómo afrontan las campañas, pero bueno, ese es otro tema. Con la de Obama se gestó todo el tema de la violación de derechos de tu privacidad, es decir, o sea, tenías además en un sótano a cientos de personas trabajando esclavizadas 24/7, tuiteando, monitoreando redes, o sea, sabes, una campaña que hablaba sobre los derechos y de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora norteamericana. Tenían un sótano de su comando de campaña, o de no me acuerdo dónde quedaba la oficina, a por lo menos decenas de personas, voy a corregir el número porque no me atrevo a decir cientos, no sé si son más de 100, pero en un sótano permanentemente esclavizadas, atadas a un computador, tuiteando, monitoreando los mensajes, viendo las impresiones si son positivas, negativas, y ahí se dormía, se comía, ¿sabes?, en el puesto. Y esto es algo que muy poca gente conoce, pero que implica un sacrificio muy común en las campañas. O sea, tú tienes un equipo de voluntariado al que tú tratas como si fuera de tu propiedad, ¿sabes?
Y yo creo que no hay una campaña en la que en algún momento no se haya utilizado alguna táctica sucia. Por ejemplo, un caso que es poco conocido, si tú buscas los debates presidenciales en Estados Unidos, es muy famoso el de Ronald Reagan contra Jimmy Carter. En ese debate, Ronald Reagan había estudiado la respuesta de Jimmy Carter. ¿Por qué? Porque a Carter se le había perdido la libreta, o se había extraviado la libreta donde estaban los contenidos y textos de lo que él iba a afirmar en el debate, o sus ideas básicas. Ajá. Entonces, cuando eso se pierde, ellos obviamente la encuentran, o se la robaron, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó ahí, pero ya Ronald Reagan había preparado el debate porque sabía exactamente lo que Jimmy Carter iba a decir en el debate. Entonces, por eso era de un momento en que le dice, there you go again. Cuando le dice, aquí vamos de nuevo, aquí vuelves otra vez y vuelves con lo mismo, etcétera, porque él ya sabía, básicamente, lo que Jimmy Carter iba a decir en el debate. Entonces, siempre te lo digo claramente, no te digo tanto que en Brasil se pensó que el atentado contra ¿cómo se llama? Contra Bolsonaro había sido premeditado y planificado por la campaña. Ya. Hay incluso sospechas sobre eso. O todo el tema del 2004 aquí en España con los atentados. O sea, hay demasiados temas en los que se presta para sospechas, secuestros de candidatos, o secuestro de hijos del candidato, de manera que aparezca que él es pobre, es víctima del terrorismo, de las guerrillas. O sea, ese tipo de cosas, o sea, son tan posibles dentro del ámbito del marketing, porque es que, como te digo, no hay una autoridad que vele por esa honestidad, ¿sabes? Por esa honestidad. Lo que puede pasar es que tú luego te metas en demandas por difamación, te metas en demandas, pero yo recomiendo el tema, hay una película que se llama Los Idos de Marzo, The Ides of March, Secretos del Poder, algo así se llama, se tradujo en castellano, en español, y hay una parte donde están hablando el jefe de comunicaciones y su asistente, y están tratando de encontrar un tema para molestar a su candidato rival de las primarias. Y entonces encuentran como un blog de noticias, pero un blog así súper nulo que nadie lee, en el que afirmaban de que este candidato rival había declarado, si no me equivoco, que había que eliminar a las Naciones Unidas, o que había que quitarle presupuesto a las Naciones Unidas. Creo que por ahí van los tiros. Ajá. Entonces, el jefe de prensa le dice a su asistente, le dice, publícalo. Y él le dice, bueno, pero es un blog y tal, no me importa, yo solo quiero que él se tome la molestia de responder a esto. Porque si se toma la molestia de responder a esto, quiere decir que le estamos marcando la agenda. Y ahí conecto con algo que es fundamental y que los liberales o los sectores de la derecha no hemos sabido aprovechar ni hemos sabido sacarle el máximo de lo que hay. Quien marca la agenda tiene una ventaja. ¿Y cómo se marca la agenda? Entendiendo bien al electorado, entendiendo a la ciudadanía. ¿Cómo es posible que en este país todo el mundo sepa y todo el mundo te hable en la calle de que la seguridad social está quebrada, por ejemplo? Todo el mundo lo sabe. Saben que el sistema no funciona, saben que es inviable, saben que esto, que aquello. Y obviamente están las respuestas fáciles de, no, lo que es que los ricos paguen más, como si ya no pagaran más. Pero bueno, están en esa lógica. ¿Cómo es posible que desde nuestro sector, que tiene una respuesta o que tiene posibles respuestas a esta problemática, no se haya encontrado el espacio para posicionar estos temas? Como un eslogan, digamos. No, como abordar la problemática y convertirnos en los referentes en el tema de la reforma del Estado. Vale. ¿Sabes? O sea, el tema de las pensiones va a ser decisivo y todo el mundo sabe que esto va a implosionar en algún momento. Muchos te dicen, bueno, yo estoy claro que no voy a tener una pensión, que tampoco creo que sea el tema. Yo creo que más bien van a sacar dinero de algún lado donde no lo haya, deuda o lo que sea, porque nadie va a perder ese electorado, nadie va a querer perder al electorado de la gente mayor. Pero sí es cierto que es un tema en el que se pudiera aprovechar para posicionar soluciones distintas a lo que es subida de impuestos o endeudamiento o, no sé, recortes en algún lado para ponerlo aquí. Bueno, eso sería casi que lo menos malo. Pero, bueno, yo lo que no entiendo es cómo no hemos logrado montarnos en esa ola de los temas. Un alto en el camino, ni que sea brevemente. Me gustaría hacerte una pregunta personal, aunque medio lo has mencionado antes. Entonces, ¿cómo lo llevas a nivel personal
Porque si eres liberal, y por lo general los liberales pues queremos eso, ¿no? Que haya mucha sociedad civil y que haya poca política y gobierno limitado y pocas leyes pero que se cumplan y que, entre comillas, ¿no? Cada uno vaya a la suya, que sean responsables. Todo esto que te estoy diciendo es la definición de antipolítica. Claro. ¿No? Al final, entonces, ¿cómo lo llevas, ¿no? De trabajar de consultoría política y a la vez saber que según cómo mucho de lo que se impulsa no va en la dirección del ideario con el que nosotros estamos Claro. promulgando? Fíjate, obviamente a uno lo que le gustaría, y yo creo que todos los consultores, salvo los más ambiciosos, o sea, yo en ese sentido no quiero ser la persona que logró ganar todas las campañas, porque para lograr ganar todas las campañas tienes que hacer una serie de cosas con las que posiblemente no estaría de acuerdo. Claro, esto es como los abogados, ¿no? También. Sí, claro. Y, por ejemplo, yo prefiero o preferiría siempre trabajar con una persona con la que tenga puntos en común a trabajar con alguien con quien no estoy de acuerdo, pero tiene más opciones de ganar. O sea, yo creo que esa es una cruz que yo creo que voy a cargar de por vida, porque, por ejemplo, si yo voy a Zamora, estuve de visita hace poco, en Zamora gobierna Izquierda Unida, y Okay. por lo visto se va a mantener Izquierda Unida. Entonces, a mí me convendría, si yo lo que quisiera es ganar reputación y éxito, es trabajar con Izquierda Unida. Pero ellos tienen las antípodas de ese partido, y yo más bien quisiera lograr que Izquierda Unida saliera del gobierno. Claro. Entonces, yo prefiero trabajar con alguien con quien tenga conexiones y simpatía y que tenga líneas en común, así tenga que prescindir de oportunidades de empleo en ese campo, a sacrificar una cosa que es tan cara para mí, que sobrevivió durante años en mi carrera de sociología, que ha sobrevivido todos estos años, eh, como son mis ideas. O sea, yo quiero más bien, o yo quisiera, mi aspiración final sería que desde el marketing nosotros consiguiéramos que estos candidatos que sí quieren avanzar hacia lo que a nosotros nos gustaría, accedan a los espacios de poder. Uh-huh. Eso es lo que a mí me gustaría, y puede parecer ingenuo, pero yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Y aunque tengamos diferencias importantes, o podamos tenerlas con Thatcher, con Reagan, con, ¿cómo se llama? El de Irlanda, que también hizo una serie de reformas importantes, con la gente en Estonia. Aunque ellos no planteen quizás el escenario ideal para nosotros, Uh-huh. yo creo que es ganancia, y ahí aprenderíamos un poco de lo que sí hacen desde la izquierda, que es el hecho de que ellos solo retroceden un paso para dar dos hacia adelante. Nosotros más bien tendemos a tener esa lógica de maximización. Una vez escuché a Lacalle decirlo muy claramente, o sea, la izquierda está contenta con avanzar un 10%, nosotros queremos el 100% de golpe. Y él decía, no, yo necesito lograr aunque sea un 5% de avance, porque un 5% es mejor que el 10% de la izquierda. Que Uh-huh. nosotros logremos un 5% es ganancia con respecto a un avance del 10% de la izquierda. Oye, pues Eduardo, más o menos para ir terminando, me está gustando mucho esta entrevista, estoy aprendiendo mogollón. Te voy a hacer una pregunta que quizás tendría que haber hecho al inicio, pero bueno, ahora ya da igual, que es, has estado hablando, ¿no?, de las propuestas de la consultoría política de carácter liberal y demás, lo que deberíamos aprender de otros líderes de derecha y cómo aplicarlo en las coyunturas, como mínimo en España, que nos encontramos. Entonces, la pregunta en este caso es, si tú fueras un cocinero, vamos a decir, ¿cuál sería la receta? ¿Cuáles son los pasos que se tiene que ir para que haya un buen marketing y para que tenga aplicabilidad en el entorno político en que nos movemos? Lo primero sería conocer al país, conocer bien el país. Y no me refiero a viajar por él, no necesariamente. Obviamente es beneficioso, porque es típico que sale un candidato y te habla del pueblo no sé, de Espeñaperros. Y entonces estuvo allí algún día y se tomó un café con una señora del bar, y entonces la señora del bar le contó que ella tenía una hija que está desempleada. Y la hija se llamaba Juana, por ejemplo. Entonces estos son temas que conectan porque cuentan historias. Nosotros tenemos que mejorar mucho en el tema de contar historias. ¿Por qué crees que la historia de un lápiz es tan memorable? Porque nos está contando un cuento. O sea, básicamente nos está contando el cuento de un lápiz, de cómo se crea un lápiz, de dónde viene cada cosa, cómo se logra fabricar un lápiz, y eso queda en la memoria. En cambio, cuando tú dices, bueno, el 30% de la madera proviene de bosques en California que tienen un desempeño y tal, ¿sabes? Te marea y te aburre. Entonces, nosotros tenemos que no tener el miedo a meternos en el tema de contarle historias a la gente. Contarle historias no es engañar.
contar historias es simplificar de una manera comprensible a la gente. Es decir, cuando, por ejemplo, un caso muy exitoso, Vox te habla de la España del Pladur o la España que madruga, ¿de qué te está hablando? Te está hablando de la gente corriente, de la gente que se para temprano a abrir su negocio porque tiene un negocio y si no lo abre está perdiendo dinero y si pierde dinero lo matan con impuestos y si lo matan con impuestos tiene que cerrar el negocio y es comida que se pierde en la casa y no pueden alimentarse. O sea que tienen un target y de ahí crean un relato, ¿no? Claro. Vamos a decir. Qué bueno. Vox ha sido muy eficiente porque ha aprovechado ese sector. De hecho, están mordiendo en segmentos que son ¿cómo se llama? Los trabajadores no, poco calificados. Que era un sector que la gente o la izquierda siempre vendió, o los trabajadores en general, como de izquierda. Pero si tú te fijas en datos incluso del CIS, los trabajadores menos calificados tendían a ser votantes del Partido Popular y los más calificados tendían a ser votantes del Partido Socialista. La cosa está cambiando porque está entrando en ese sector, está entrando en los agricultores, está entrando en los trabajadores con menos calificación, está entrando en esa gente que se está viendo marginada. Y eso crea un caldo de cultivo para que sí, las interpretaciones populistas, que a fin de cuentas para mí el populismo es una herramienta discursiva, que puede servir para cosas buenas y cosas malas, o sea, yo ahí lo vacío un poco de esa carga ideológica que tiene, no me gusta, no lo utilizo, no lo recomendaría, pero sí entiendo que va más allá de esta mala fama que tiene, ¿sabes? Que hay toda una investigación y hay todo un conocimiento respecto al populismo que no es solo aquello de ofrecer más de lo que se puede dar, que mucha gente cree que eso es populismo y ya. Entonces, nada, a fin de cuentas, te digo claramente que yo creo que se pueden aprender muchísimas cosas, sí, de algunos partidos de derecha, pero yo creo que hay que aprender muchísimas cosas, sobre todo de la izquierda, de cómo ellos plantean sus objetivos, de cómo se plantean las metas, de cómo actúan, de cómo se protegen, porque además ellos, aunque se matan cada vez que pueden, o sea, empiezan las peleas internas porque cada quien es más puro de izquierda, y en esto se parece mucho a los liberales y libertarios, de que cada quien es más puro que el otro. A la hora de la verdad, ellos están de acuerdo con que la imposición de un marco común, o sea, de una mentalidad, de una forma de entender el mundo, les conviene a todos, y en ese sentido nadie se pisa la manguera, como quien dice, ¿sabes? Nadie se sabotea, sino que todos están empujando hacia el mismo lado. En ese sentido, no lo vas a ver matándose. Lo vas a ver matándose, peleándose por quién es más trotskista, o quién tiene la visión más anarcocomunista, o quién es más estanilista que el otro, o quién es más X, Y o Z. Pero de quien realmente tenemos que aprender es de la gente que alcanza el poder para replicar lo que nuestros estómagos puedan digerir, porque también hay una serie de cosas que muchos no estaremos dispuestos a hacer, Villarejo, Dixit y demás. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que entender es que hay un potencial que no estamos aprovechando. Esto no quiere decir que debamos abandonar el ámbito académico, el de las discusiones, pero sí que podemos aprovechar el contexto de cualquier discusión cotidiana para introducir al menos la duda, que es el punto de partida para muchas personas. O sea, en España, por ejemplo, si no me equivoco, uno de cada 4 o uno de cada 3 personas tiende a hablar de política con sus amigos, tiende a hablar de política con su familia. Ese es un espacio en el que se está perdiendo una oportunidad. No quiere decir que vayamos a ir por el otro 70%, o 60% o 75%. Quiere decir que en ese espacio también hay una implicación que no hemos sabido aprovechar porque no hemos desarrollado las capacidades que nos permitan a nosotros entrar en la discusión pública, básicamente sin ser tildados de locos o de sin ser, ¿sabes?, ridiculizados por ideas. Claro, Eduardo, pues ya la penúltima pregunta y siguiendo también con lo último que has dicho, me gusta que estas entrevistas pues tengan un tono positivo o constructivo, vamos a decir. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Hemos estado hablando de infiltración de ideas en las universidades, medios de comunicación, honestidad y deshonestidad política y sobre todo entiendo que entre líneas estamos dando consejos para la gente liberal o de derechas, a pesar de que a mí esta etiqueta la verdad que no me gusta bastante. Entonces,
¿Qué solución, este cambio cultural o hegemónico, tiene que venir de la política, tiene que venir de esta persona que habla con sus amigos, tiene que venir de los medios de comunicación o tiene que venir de unos aliens que vengan un día y pues al final ya no sé qué pensar? Sé que es un poco una filosofada, pero a ver si podemos arrojar un poco de luz sobre Vale. este asunto. Mira, yo creo que ahí has tocado varios puntos, salvo el de los aliens, Es bueno, una posibilidad, contémplala. sí, claro, yo creo que a Krugman le agradaría que Bien. vinieran los aliens a estimular la economía con destrucción, pero, pero fíjate, yo creo que es un trabajo, por ejemplo, hay personas que tienen, no sé si llamarlo un ángel o ese carisma que les permite persuadir a la gente. O sea, hay gente que tiene la capacidad de persuadir a otros hablando. Para persuadir no tienes que mentir, para persuadir en el mundo cotidiano, quiero decir. Para persuadir en lo cotidiano tú no tienes que mentir. Incluso mucha gente en lo cotidiano te agradece la honestidad. Te agradece que hables sin pelos en la lengua, te agradece que seas directo con lo que estás planteando y te agradece que seas eh, cercano. Esas son variables que tenemos que introducir en nuestra manera de relacionarnos con la gente. Tenemos que ser más cercanos, tenemos que ser, ¿sabes? Porque se asocia a los que piensan con nosotros con ese grupo de gente raritos, distantes, los geeks, están como en su mundo, en su círculo y ya. No, hay un montón de gente que piensa como nosotros, que está dispuesto a tomarse unas cañas con sus compañeros de trabajo, que lo hacen, que sale, que son personas de familia, que son personas abiertas, que son personas conservadoras, y que muchas veces se ven impedidos de hablar de estos temas porque, bueno, por el contexto, ¿sabes? Porque efectivamente Claro. no es fácil hablar ante este mundo de corrección política en la que tú no puedes llevar la contraria, so pena de ser llamado fascista, machista y lo que Un sea, clásico, etcétera, ya. los fachas. Entonces, claro, de tantos fachas, todos van a terminar siendo fachas y en algún momento alguien dirá, bueno, pues si es el facha, yo soy facha y se va a lavar la imagen de lo que realmente es el fascismo, se va a lavar la imagen de mucha gente porque va a haber gente que se va a identificar con eso porque va a decir, mira, si ser fascista es trabajar y querer que tu dinero te alcance para algo y que no te lo esté robando el gobierno, pues habrá alguien que llegará y asumirá que eso es ser facha. Entonces han vaciado y han sobreutilizado, prostituido tanto el término como neoliberalismo en América Latina, que ya significa cualquier cosa. Cualquier cosa que no le guste a la izquierda es facha. Cualquier cosa que no le guste a la izquierda en América Latina es neoliberal. Así de simple. Entonces, ese es otro en lo que ellos se mueven mucho, en los significantes vacíos. Ellos vacían de contenido las palabras o crean palabras que no significan o no le dan ningún significado y lo utilizan es como una etiqueta de discriminación. Pero volviendo a lo que me preguntas, yo creo que es fundamental, por ejemplo, que la gente que tenga pasión por la enseñanza entre, no tenga miedo de entrarle al trapo en las universidades, que no tenga miedo de hacerlo, porque en la medida que esos espacios se abandonen, o sea, es decir, un periodista cuyos profesores son marxistas-leninistas, que pueden ser lumbreras de su campo, pero que al momento de preguntarle sobre la cuestión social, por llamarlo de la manera más famosa, la cuestión social, la visión que le dan es marxista. ¿Qué va a Claro. pensar y qué va a proponer y qué va a investigar y qué va a tratar de publicar? Las ideas, va a reproducir lo que se le enseñó. Por muy bien redactado, por muy bien hecha que esté la nota de prensa, por muy bien, en lo que va a enfatizar va a ser en lo que le enseñaron a poner los puntos, en lo que le enseñaron a poner el énfasis. Entonces, ahí está el problema. Si a ti te explican que la historia es la historia de la lucha de clases y tú crees y te formas con esa idea, sales a la calle y entras a trabajar en una empresa, todo lo interpretas en historia de lucha de clases, Claro. en conflicto, no cooperación. Y no te hablo solo de contrarrestar ideologizando al contrario, sino de al menos permitir que la gente vea otra idea, porque ese es el problema, que muchas veces no se permite que haya un interlocutor distinto, que muchas veces nos enseña otra cosa y nos emparcelamos, nos acotamos bastante los límites y ahí tenemos todas las de perder nosotros, porque somos menos en este momento, porque realmente somos menos. Y somos menos porque hemos permitido que las universidades generen las grandes cantidades de gente que se identifica con otras ideas y nosotros nos retiramos a un mundo que no es nada despreciable, que es el de los negocios, el de los intereses de tu empresa, que es comprensible porque la gente tiene que comer. Pero rechazamos tanto ese mundo de las ideas que quienes se encargaron de ese mundo de las ideas lo moldearon a su imagen y semejanza, o bueno, a la imagen y semejanza de su Dios, que suele ser Marx,
o Aníbal, ¿cómo se llama? O Aníbal, se llama Quijano, que es un latinoamericanista descolonial, Francisco Maturana y todo esto, esta gente que realmente es una reinterpretación del marxismo, ¿sabes? Entonces, ese endiosamiento de esas figuras hace que las nuevas generaciones reproduzcan esa lógica. Por eso es que ellos leyeron, entendieron y asimilaron a Gramsci, que es un pensador fundamental para sus ideas. No lo hemos entendido todavía nosotros. Bueno, al final, como dice Rejón, la política o la haces o te la hacen, y la verdad que me parece una gran reflexión. Y me gusta que terminar estas entrevistas apelando a la épica, a la valentía y a meterle cojones a las cosas. La última pregunta, ahora sí, como ya sabes, siempre es la misma, vuelve a ser una pregunta personal, es que nos des algún consejo. Tú te has ido de tu país y entiendo que te has formado una carrera profesional y por lo que he ido entendiendo a lo largo de esta entrevista, pues te has cuestionado con pensamiento crítico toda la información o todo el conocimiento que te iba llegando. ¿Qué consejo darías para un joven, vamos a decir, que crees o que en un supuesto que pueda tener una carrera similar a la tuya? ¿Qué consejo les darías a raíz de tu experiencia hasta la fecha? Lo primero sería que si está metido en sociología, que se esfuerce por conocer otras áreas de conocimiento, se esfuerce por aprender otras cosas, se esfuerce por tener curiosidad. O sea, yo no habría aprendido ni habría tenido un conocimiento amplio de historia, amplio de economía, bueno, no es amplio de economía, ojalá, pero bueno, básico de economía, básico de antropología, básico de historia, básico de relaciones internacionales, de otras cosas, si no hubiese tenido la curiosidad de ir por más. Esa es una curiosidad que uno tiene que tener. Lamentablemente en muchas universidades lo que te enseñan es a ir por lo que te enseñan, por lo que te piden. O sea, a ir por lo que está en el libro, por lo que va a salir en el examen, etc. Pero tiene que haber esa motivación de ir por un poco más, aunque sea un poco. Ayuda mucho revisar las bibliografías dentro de los libros que te consultas, porque ocasionalmente te encuentras una que otra obra que te puede interesar y no está de más acercarte a ellas. Y finalmente es, cónchale, no perder el espíritu crítico, porque es muy fácil acomodarse, es muy fácil quedarse tranquilo, es muy fácil ser feliz, sobre todo aquí en países como España, en Europa en general, con un trabajo que te cumple el fin de mes, te permite viajar, te permite quedarte tranquilo y simplemente te acomodas. Y esa comodidad es peligrosa porque la comodidad te hace perezoso. La comodidad te hace muy perezoso y te hace perezoso intelectualmente. Para los que tienen vocación de maestros es meterse de lleno en ese ámbito. Es un mundo sacrificado, es un mundo que a veces no paga lo que tú sientes que mereces, pero que no deberías, o sea, que no debería abandonarse. Y para la gente que se considera liberal y que le gustaría participar en política, que lo hagan, sí, sin lugar a dudas, que se metan, que vean el mundo, que se empapen de esa realidad, que aprendan a tener esa astucia política, que también tiene un poco de malicia, pero sobre todo astucia, y que lo hagan. O sea, porque no podemos entregarle los medios, la educación, la cultura, las películas, la literatura, ¿sabes? La educación básica, los preescolares, o sea, no se le puede entregar todo a quienes han jurado sistemáticamente y durante toda la historia destruir y erradicar precisamente algo que es tan importante para nosotros como la libertad. O sea, es decir, si tú no estás metido ahí, o sea, el espacio que tú no ocupas lo ocupa otro. O sea, si hay un puesto vacante, alguien lo va a ocupar. Un poco aquello de esa tragedia de los comunes, de que si tú no usas ese recurso, alguien más lo va a utilizar, entonces tú tienes un incentivo a utilizarlo. Bueno, en este caso es porque realmente, si tú no te ocupas de la política se va a ocupar de ti. Y lamentablemente suele ser para peor. Y si no terminamos como tu país, con perdón. Claro. No, y es totalmente comprensible. Fíjense ustedes, la historia, yo creo que la historia de mi país es, sobre todo la historia reciente, la historia de una generación que no entendió su responsabilidad con el país, de una generación posterior que la asumió y se creyó infalible, y de las consecuencias de un sistema perverso que ya existía en mi país, pero que se agravó con la llegada de Chávez. Por eso te digo que hubo crisis, pero nunca como esta. Siempre tuvimos problemas cuando el petróleo bajaba, pero nunca a estos niveles.
De manera que, bueno, claro, yo esperaría, y yo creo que no, yo creo que es difícil que suceda en España porque, bueno, están en la Unión Europea, es complicado, tienes que hacer un referéndum para salirte, y aquí la gente es muy europeísta, duélale a quien le duela. Hay ciertos límites institucionales. Por fortuna, como diría Huerta de Soto, Europa es un manicomio en el que una señora gorda tiene la llave y esa señora es Merkel, ¿sabes? Entonces, digamos, ahí hay una ventaja, que es que no se pueden volver locos a imprimir dinero, primero porque no tienen el Banco Central, aunque les gustaría, por supuesto. Eh, los presupuestos se revisan en Bruselas, pueden devolver, o sea, hay una serie de cosas ahí que limitan un poco el asunto. Oye, pues Eduardo Castillo, llevamos casi una hora hablando, es que siempre No. pasa lo mismo, que nos enrollamos como personas, pues ha estado muy bien y aparte creo que he puesto un poco mi granito de arena o contigo por el tema de marketing, hegemonías y pensamiento crítico, que es varias de las disciplinas que a mí personalmente más me gustan. Antes de que cierre, no sé si quisieras añadir algo. Bueno, nada, lo principal es que aunque parezca todo muy oscuro y que las cosas no marchan de la mejor forma, recordemos que hasta los 70 el mundo tampoco iba de la mejor manera y luego hubo este renacer que no supimos, creo yo, consolidar del todo, pero sí es cierto que hasta los 70 era, o sea, de hecho, hasta los 70, hasta la llegada de Reagan se pensaba que la Unión Soviética iba a ganar la Guerra Fría. O sea, realmente Occidente estaba destruido emocionalmente, espiritualmente estaba en ruina. Entonces, por muy oscuro que parezca la cosa, yo creo sinceramente que siempre surge una oportunidad histórica por algún lado. Además, la historia la construyen las personas que se activan, las élites, las vanguardias, etcétera. Esas son las que realmente construyen la historia. No es una ley que está por ahí, que se nos impone desde afuera, de manera que nosotros lo que tenemos es un gran llamado a hacer las cosas, a hacer cosas, a publicar, a escribir, a opinar, a verbalizar nuestras ideas, ¿sabes? A no dejar de dar la batalla. Y yo creo que dentro de todo no hay que ser totalmente pesimistas, porque la gente, y mucha gente está despertando, mucha gente se está dando cuenta de que realmente aquí lo que hay es un gran chantaje, de aquí lo que hay es una gran manipulación, de que aquí, y no es casualidad que haya surgido ese interés por los podcasts, por los medios alternativos, ¿sabes? Porque la gente está dándose cuenta también de que, si bien los medios de comunicación, porque esta es otra de las grandes falacias, el hecho de que la gente cree que los medios son, o sea, ellos llegan, te ponen la idea y tú la captas y ya, o sea, no hay filtros, no hay percepciones, o sea, realmente ellos lo único que pueden hacer de manera importante es cuando tienen una hegemonía, cuando todos los medios están de acuerdo con lo que están proponiendo y, digamos, ahí tienen una mayor incidencia. Pero desde hace mucho tiempo se descubrió que la gente tiene sus intereses, sus perspectivas, sus filtros. O sea, la gente filtra la información también con base a sus creencias. Entonces, lo importante es, para mí, no dejar de dar la batalla, no entregar espacios, o sea, no renunciar a los espacios por el hecho de que todo parezca muy difícil, y también que hay una responsabilidad de las élites que tienen que asumirse. De algunas élites, porque no todas. Hay unas que sí están de acuerdo con lo que está sucediendo. Bueno, pues aquí estamos poniendo nuestro granito de arena y dando la batalla en este siglo XXI, que es el que nos ha tocado vivir. Y si quieres, de aquí a unos años, pues volvemos a hablar y vemos a ver si son las profecías, a ver qué tal han ido. Bueno, más aparte, Eduardo, gracias por tu tiempo. Gracias también a la audiencia por estar ahí. Sin vosotros nada de esto tendría sentido. Sabéis que me podéis apoyar dejando un like, un comentario. También tengo un espacio en Patreon y demás. Pero lo más importante es aplicar todo lo que van diciendo estos entrevistados, y yo creo que contigo nos has dejado consejos muy, muy interesantes. Pues Eduardo, otra vez muchas gracias y nada, ya sabes dónde estoy y nos vemos muy pronto. Un gustazo, un gusto. Nos vemos. Hasta luego.